principios de junio de 1937, las tropas franquistas estaban a punto de lanzar el ataque final sobre Bilbao. Pocas semanas antes habían bombardeado Guernica y la noticia de aquella barbarie había calado muy hondo en la población que nunca hasta entonces había sido un objetivo militar. El gobierno de la República organizó la evacuación urgente de miles de niños y niñas para ponerlos a salvo de la guerra. Algunos fueron a Francia, otros a Bélgica, muchos a Rusia. A estos se les conoce como los niños de Rusia. Entre aquellos miles de niños iba una pequeña que tenía solo 5 años. Se llamaba Carmen Castellote. Sus padres la enviaron a Rusia convencidos de que la guerra de España no podría durar mucho más y que pronto podría regresar. Pero lo que iban a ser unos meses fueron casi 2 años más y además el final de nuestra guerra casi coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los niños de Rusia no pudieron regresar. Yo viví un país tragando la guerra por sus ojos, niños atados a la estufa con la ira del frío y ancianos que esperaban la noticia de su muerte frente a sus casas, ya muertas en el aire. Vi camiones con letreros, todo para el frente, y en una aldea mecida en la orilla del mundo, unas mujeres que estallaban sus recuerdos para huir más ligeras, calles y banquetas enloquecidas por cuerpos, sin más abrigo que la guerra. Todo un país canjeando sus últimas ropas por monedas de pan y migas de agua. Vi árboles tan densamente escondidos en el miedo que no se aventuraban a soñar más sombras, luces negándose a entrar en la noche por oscura y cómo el pánico cavaba sus hoyos en pieles adultas. Vi morir a niños, y eran ellos tan niños que confundían la vida con la muerte. No logrará el sol con su ronda de diestros girasoles, ni el mar con su manía de ahogarlo todo, dormir lo que despierto está en el corazón. Que no se puede matar el tiempo ni la vida, sepultando todos los relojes. Los trenes, sí, pero los de antes, no los entrenados como galgos para cortar la cinta de una meta, los que saben a gente, los que transportan historias, ancianos vestidos de ancianos y mujeres que cultivan vida y campo. Tengo trenes amigos, pero un tren es siempre un tren. La gente sale a su encuentro, el caminante lo despide con ardor de manos y pañuelos. Las casas se hacen chiquitas a su paso y el horizonte se alarga como una lámina infinita. Me gusta asistir a la llegada de un tren. Las cabezas se asoman en busca de las otras. Imagino los recuerdos que traen en las maletas, el júbilo que enciende sus mejillas en este encuentro primero. El andén se alborota como un pasillo del recreo grande. Cuanto más viajo, soy menos yo. Un yo pequeño al que le agranda el tren. Mañana, cuando despierte, un tren alarmará el aire en alguna parte. Yo lo seguiré. Y en un vagón de segunda contaré las hazañas de los trenes a un desconocido ensimismado en su tristeza. Luego escucharé lo que él me cuente. Los trenes son como nosotros, biografías de realidad y de sueños. Con frecuencia viajo en el mismo tren. Una anciana aviva relatos con nombres y lugares. Unos muchachos juegan cartas sobre el tapiz de una maleta vieja y un estudiante anota algo en la mirada. Por la ventanilla entra una sorpresa de árboles y casas. Vivo de estación en estación esperando la llegada de los trenes. A veces me detengo en una rosa y el tren se va entre voces de humo que son su llanto y su zozobra. Entonces me hago chiquita, una figura distante a la que apenas veo y soy como una recreación de mí misma, el latido lejano de un tren amigo. Yo siempre voy en un tren acertando vivencias. Un hombre que se vistió de vida se detiene en una mujer y cada cual inventa al otro una historia de viaje. Voy de tren en tren y es como recorrer distintos episodios de mi vida. La estepa, que desconoce su ruta, entra en el vagón como un pasajero más. Escucho su respirar de noches, su pulsación de estrellas, la huella de un jinete incansable que cabalga el horizonte.
La noche es otro viajero que duerme y es uno con nosotros. El tren lanza silbidos que condenan, una queja de extranjero que reconozco familiar. Se ha ido la noche, tomó tierra la estepa. Nada desvía el tren de su deber de tren, ni las aves que lo reciben con su alborozo primero, ni las flores que infatigables se vocean. Sudado de kilómetros y gente, arriba a su destino donde fondea su prisa y su cansancio. En las noches escucho su resoplar nostálgico, su carga de humanidad que se acrecienta en todas las estaciones. Aquellos niños españoles tenían entre 5 y 12 años y fueron recibidos en Rusia con innumerables muestras de cariño. La mayoría habían ido solos, otros acompañados por algún hermano o hermana. Junto a los niños viajaron 70 maestras y auxiliares junto a 2 médicos, cuyo único cometido era acompañarlos en el viaje y regresar a España. Pero al barco había llegado la noticia de la caída de Bilbao y la mayoría decidió quedarse en Rusia hasta que acabara la guerra. Los rusos recibieron a aquellos niños con los brazos abiertos y cantando canciones en una preciosa comunión de alegría. El pueblo ruso se sentía solidario con la lucha del pueblo español contra el fascismo. En Leningrado, donde arribaron aquellos niños, había un enorme cartel en la calle con el mapa de España en el que cada mañana se informaba de los avances de la guerra española. Los más de 1.500 niños y niñas vascos fueron alojados en lo que se conoce como casas de niños. Llegó a haber 16, diseminadas de norte a sur, a lo largo de toda la frontera con Europa. Allí, junto a su educación académica, tenían talleres de danza, de teatro, de poesía, de pintura, de aeromodelismo y grandes instalaciones deportivas. Todos aquellos niños recuerdan aquellos años como los más felices de su infancia. 4 años más tarde, en 1941, llegaría la Segunda Guerra Mundial a Rusia y los niños tuvieron que ser evacuados con urgencia hacia el este para alejarlos de la guerra. Para que os hagáis una idea, la superficie de la Unión Soviética era 45 veces la de España. Tenía una red ferroviaria inmensa que cubría todas las distancias que separaban a la gente, pero era una vía única, no había doble vía. Los niños iban desde el oeste hacia el este, pero desde el este hacia el oeste viajaban cientos de miles de soldados para enfrentarse a los nazis y tenían preferencia de paso. Por eso apartaban a los trenes de los niños y los dejaban en vía muerta, en lo que un viaje que podría haber durado 3, 4 o 5 días se alargaba por meses y no tenían ni agua ni comida. Habéis oído antes a Alejandra leer unas palabras de Carmen en las que habla de los trenes. Ella lo recuerda así: el destino fue cruel con nosotros. Tras unos años de felicidad colectiva en las llamadas casas de niños ubicadas en distintas partes del país, llegó la otra guerra, en 1941, junio, a las 4 de la tarde, más atroz que la primera, la española. Comenzó el éxodo hacia Siberia, algo inenarrable de lo que yo traté de dar fe en mi primer poemario titulado Con suavidad de frío. Este es uno de los poemas que están en este poemario, se llama En el vagón. Estoy en un vagón de carga, hogar de ruedas, frente a esta guerra que mató las casas y enmudeció los sueños. Hacemos más chica la vida que nos queda. La estrujamos para que entre en la nave que huye y hunde a la muerte. No hay un vacío para dormir. Las cabezas están de pie sobre la noche que despierta tan viva y vertical. En la calle el verano logra flores. Las aves del mundo se mueren de aire, mientras aquí somos este pulmón ausente, la nada que rueda enloquecida. Exiliados en la muerte, hacemos escala para arrojar el excremento que se aprieta y duele entre los cuerpos. El tren enciende sus orejas largas. Los silbatos inundan la hierba,
el aire, y regresamos con un ardor sombrío, con la sed clavada en los cuerpos. Un anciano que se durmió en el tiempo me mira sin huellas. Un niño patalea el silencio con delirantes ruegos de pan, mientras otro, más niño, quiere matar a las estrellas. Un camino de voces se rompe en la garganta. Se aniquila la infancia como un rayo que se suicida para siempre en el vagón. ¿Qué oscuridad debo abrir? ¿Qué puerta llamar? Si la tiniebla es un incendio sordo. Dicen que llegamos. ¿A dónde? Unas manos despiertan la noche. La calle renueva el látigo de luz y sombra. Nos espera otro tren, el de la otra ausencia. Habrá sol en algún sitio de la tierra. Nosotros somos el frío de una escuela de Siberia que detiene la calle con su alfabeto mudo. ¿Cómo cabemos en tal cerrado frío? Sin colchones, huérfanos cuerpo y cuerpo, buscamos la última gota de calor que se duerme en la sombra vecina. El miedo zarandea la puerta y las ventanas. Los ojos se suicidan en la noche. Quizá en alguna parte el hombre duerma. Nosotros somos esta terca medida del frío. Lloran aquí y allá y no sé cuál es mi llanto. Crece el invierno sobre la escuela nimia y cómo detener sus troicas con manos que no nacen todavía. Seremos fuertes con el habla, porque hablando la noche es limpia fuga, pero tememos el duro asalto del silencio. Un viento nos rescata del olvido. Desde el tiempo llega el anatema y una nieve callada es raíz en los cuerpos que obedecen y siguen a la noche. El alba en los cristales persiste y hiere más. Hay que empezar de nuevo la jornada con los ojos desvelados en el frío. El recuerdo nos lleva a la estufa, fuera ya del triunfo del calor. La calle está ahí, pero no es nuestra, así, desarropados. No hay comida, hay agua, manjar largo, cuando los frutos duermen bajo la guerra. Es nuestro plato al que no llega el pan, porque el invierno mata los caminos. La novedad en la aldea es incendio. Hablan de los niños que vinieron de lejos y que duermen en el suelo de su escuela. Por un instante, la nieve va de las ventanas. Son los chicos de Tundrija atados al cristal. Algunos nos asaltan con sus ojos mayores, rompen el hielo que se asombra en los vasos, nos ofrecen pepitas de girasol y nos preguntan si hay pan en nuestro idioma. Las clases regresan a la escuela. Las viejas aulas despiertan su alfabeto junto a las camas que llegan, crecen los pupitres, se despiertan los gritos de los pasillos. Se ha escapado la nieve. ¿Qué ha sido de la escuela, de los niños ausentes que enredaron mi nombre? Y del pequeño que el primer día de clases dijo al aún secuestrado en el asombro: ¿qué miras? ¿Es que nunca has visto a la gente? Desde las mesas tropiezan nuestros ojos. No hay extraños. El frío esconde por un tiempo su derrota. La guerra y yo. Caminos, kilómetros de tiempo. Nada puede apartarme de la guerra, de sus muertos escondidos en mi infancia. Y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí, en mi corazón. Beben tierra los ríos como antes. Las estrellas se persiguen en el mar. El monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol. Todavía los niños juegan a la guerra y la flor es asombro y soledad. Es tarde y quiero dormir, pero la noche está llena de muertos. Iza el miedo sus alas nocturnas. ¿Acaso es la guerra? Quiero ser manos, muchas manos, para matar la oscuridad. Un rocío de luz entra en mi mañana. Los árboles se embriagan de aurora. Los hombres cruzan el pasto húmedo de la noche. Madrugan los caminos. Bosteza la calle. Una mujer quiere barrer el nuevo día con su vieja escoba. Y en la orilla de un colegio, dos niños luchan mientras los otros ríen. Ya nadie habla de la guerra. ¿Qué hago con los muertos?
De niña, veía cómo los muchachos trepaban al árbol. Imaginaba el vuelo de los altos cerezos desde mi vuelo secreto. Me gustaban las aventuras, las historias que deshebraban los viejos al entrar la tarde. Ser mayor era el pase codiciado para entender al mundo. Crecí entre abuelos de barbas ilustres que acariciaban mis cabellos con recuerdos curtidos de memorias y cantos. Eran gigantes las cerraduras de la casa, sus domésticos mares. Abuelos que adivinaban relojes, midiendo el aire con las manos, en las que siempre había algún ausente. No sé si estas cosas las vi, pero yo siempre las recuerdo. Mi abuelo era como un árbol de raíces rugosas, un mapa conocedor de países, campos y montañas. Un abuelo vestido de abuelo, con la espalda encorvada, las manos, fábricas con calderas y gente, y una barba donde escondía sus recuerdos. Se llamaba Aurelio, y en sus ojos vivía el mar, un azul lacunado en olas y fragatas. Mi abuelo era vasco y lo mató el tiempo. Estaba convencida de que mi abuelo había nacido abuelo. Cuando no era abuelo, sirvió en la marina y de ahí sus ojos azules. Mi abuelo nunca iba a misa porque los dioses oficiaban dentro de él. Era un vasco con boina, con cachava, un viudo que enterró a su esposa sin nombre para dármelo a mí. Mi abuelo. Llegaba a mi juego con su boina. Yo me hundía impaciente en su bolsillo, rica tienda de golosinas y de estampas. Patriarca en la mesa y en mis ojos acompañaba el plato con la bota de vino, alegría que llenaba su cuerpo desde el aire. Paseábamos juntos por las calles, yo tras las palomas y él detrás de mi nombre. Recorrí parientes atada a su mano, la que atenta escondió mis travesuras. Llegó hasta él mi imagen nueva y él respondió con lágrimas muy viejas. Ancianos. Los vi flotando en los caminos de la guerra. Sus sombras se amparaban en capotes tan amplios que ni una cuerda tensa podría unirlas al cuerpo. Pero la cuerda es leve y el día no termina. No los cubre la aurora, no les da luz el tiempo, y las raíces bien fijas a los pies multiplican su condición de náufragos. Me ahoga esta revelación primera como cuando se arrancan las puertas del infierno y da brincos el demonio viejo. Larga sed es el desierto para quien ya termina la carrera y el calor del cuerpo es rayo en su desgracia. Muchos fueron camino en el camino, el cementerio que rompe sus vidrios en mis ojos. Me llega un último latido como un picotazo de cuervo. ¿Y los otros? Los más viejos que los días, los que jamás huyeron. Atan sus raíces a la choza como firmes capitanes que hunden su barco aún vivo. Esperan el final y nada temen. 2 muertes no hay, mas una no es posible evitarla. La guerra escondió sus hornos, y aunque los ancianos borraron su sombra, ella está en mi cuerpo con riego de simiente. Busco en mi silencio, recorro todos sus abismos. Aún no sé si los viejos que llenan mi infancia duermen su primera muerte inevitable. Me sitian las memorias. Cada una de ellas retiene un olor. Un olor es la llegada de un recuerdo, el regreso al árbol que donaba frutos mojados en calor y primavera. Unos niños levantan formas con migas de pan, la arcilla de los pobres. Me enamoré temprano. Era un niño de mi edad que se hospedaba en mi mismo pupitre y al que yo acercaba mi cuaderno para que él, sin ceremonias, copiara. Tenía los ojos verdes, protegidos por una asamblea nocturna de pestañas. Fue un amor de cuadernos y dibujos, de intercambio de sonrisas. Yo me bajaba el flequillo para que él no advirtiera mis miradas, pero el niño todo lo traspasaba con su audacia verde, mi dictado y mis miradas. En mi infancia siempre es de día. Veo al niño, el pupitre, me acompaño a mí misma. Con frecuencia
El rubor se instalaba en mis mejillas y era fácil para mí llorar en una clase de historia si algún héroe ya muerto se moría de nuevo en ese día y en esa clase. Si alguien se mofaba de mi llanto, mi enamorado se vengaba de él en el recreo. Ignoro dónde estará mi amigo, en qué lugar la escuela. La vida está esparcida por todas partes. Tengo que recogerla de muchos lugares, de diferentes dibujos y cuadernos. Hubo un tiempo en que quise ser artista, bibliotecaria y sibila. Después quise ser yo. Ahora desearía ser la niña que soñaba ser adulta, porque serlo significaba subir a la montaña sin caerse, desentrañar secretos y ser dueña de todas las respuestas. Diálogo con la Esfinge, 18º. Yo tengo la respuesta. Tus frutos, raíz en mi costado, tu sombra jugando a ser luz y un zumbido de lunas rompiendo estaciones en mis ojos. Cuando simulas irte, cuando tu fuga parece ser real, te devuelven mis tactos y eres como un niño creciendo en mis pupilas. Mi respuesta es esa gaviota levantando el mar en la llanura blanca de mi vientre. Son tus cirios dormidos, despiertos en mi piel. No hay huella tuya que calzar no pueda, ni sombra mía que no sea tu sombra. Este jugar a vivir no es juego. De abejas es la miel de mis sentidos, lluvia de nube, las hormigas de agua que nacen desde mí. Vivo porque al abrir el día, tu nombre amanece en mis pestañas, porque tu aliento me respira y me da voz. Pero ven, duerme y sueña en mi pecho. Es tu pulso el que habla en mi muñeca y tu silencio una aldaba en mis sienes. El mundo entonces caminaba sin tropiezos. Los familiares nunca envejecían y nosotros adelantábamos sin ninguna recomendación. El mar era solo mar y Dios siempre estaba en los cielos. No sé quién desfiguró las cosas. Yo guardo todo en los mapas de mi infancia, maestros, fábulas, sueños y zozobras, el niño de los ojos verdes y el tren que me llevó a otra región, a otra escuela. Todo está en mi infancia, donde nada termina. Hay algo conmovedor en las zonas de tu infancia, vivero de presagios y de gente, de paisajes menores y mares que lo eran por grandeza propia. Cuando no sé quién soy, regreso a tu pupitre, a tu agitado afán de descubrir un alfabeto y guardar entre sus signos tus memorias. Poco importa que el mundo sea otro, de metal. Mi infancia sigue siendo de madera. Un cofre de abedules donde se tiende mi arroyo, presencia que se diluye y regresa al origen. En mis noches imposibles es un velero que viene desde lo alto para traerme una luna de sueños. El mar avanzaba con sus muchas edades. Dejó en mis pies su queja profunda, unos copos de nieve que buscaban muerte en el borde de la playa. Luego regresó a sus edades y lejos el mundo y sus años. Voz y aire nos unen. Ya se ha ido la guerra. La nieve ocultó su huella de sangre. Ahora es más limpia, más ligera su espuma. Las mujeres ya no son la soledad de antes. Un perfume de hombre fija en ellas su limpio testimonio. Nada ensucia los campos, nada la piel de los guijarros. Yo aquí, tu carta, frágil en mis manos, vuelvo a ella una y otra vez y sigo admirada de este alado viaje de papel que me lleva un tiempo dormido entre la nieve. Tú, a mi lado, profesor de matemáticas desamparado frente a una nube de cifras que apenas ahora te reconocen. Te desposaste con la chica de los ojos verdes, la de la eterna trenza de lino. Estás en Tundrija, en la de siempre. Comes grosellas que ya no arrancas del arbusto. ¿Recuerdas el día que partimos? Fuiste al bosque a llorar. Yo guardo la húmeda sombra. Tu carta se levanta frente a mí y es como volver a la mirada inmóvil. Pero las cosas miran de otro modo. Ahora la escuela es más luminosa, los pupitres más audaces y caben más sueños en las aulas. ¿Por qué el cambio siempre llega como una luz perdida? Se fue para siempre el anciano que entre ronquidos escondía la llave en el cajón donde dormían los temas del examen. Pobre viejo, qué tierna fue con él la vigilancia. Está vivo en el recuerdo de ese día en que caíste en una trampa de cajones y cercado de voces y de risas, estallaste tus bolsillos en la clase. Sin consuelo el rumor de que muchos se apartaron. Quiero decir que están en el silencio grande. Los vi siempre tan cerca que aún estoy en su aliento.
Vieja y nueva, retorna la mujer que me durmió en historias de samanes y que ahora me detiene en su memoria. Para ella, un primer estallido de sol, porque aquí hay sol en los inviernos. Y a ti, mi amigo, un ruego nada más. Acércate al arroyo de mis pequeños secretos. No dejes de ayudar al árbol que crecía sin techo. Y si aún vive la casa tan añosa, con sus muletas, junto al silo de centeno, ve a ella. Ahí también tropiezan mis recuerdos. Pero deja que regrese tu carta, que muy hondos me amparen los sueños. Acabada la Segunda Guerra Mundial, todos los niños españoles fueron reagrupados en Moscú. Carmen, como muchos de aquellos niños, fue a la universidad. Ella se licenció en Historia. Estando en Moscú a mediados de los 50, recibió una visita que cambiaría su vida, la del poeta Juan Rejano, que vivía exiliado en México desde el final de la Guerra de España. Hay que ver qué injusta fue la vida con uno de los mayores poetas de la generación del 27 y luego relegado casi al olvido. Juan era miembro del Partido Comunista de España, como el padre de Carmen, Ricardo Castellote, a quien le unía una gran amistad. Visitó a los niños españoles, que seguían llamándose así entre ellos, aunque ya no lo fueran. Incluso hoy los pocos que quedan siguen haciéndolo. Juan quiso hacer una parte para comer con los niños y niñas que tenían a sus padres en México. Carmen nunca olvidaría aquella comida con aquel poeta que le hablaba de su padre, un padre al que hacía casi 20 años que no veía. Abrazada a él, mecida por los recuerdos y vivencias que él le contaba de una vida y de un país tan distintos a los que ella conocía, no pudo evitar que las lágrimas cayeran por sus mejillas. Poco tiempo después se casó con un joven polaco, Tadeusz Wolny, en la Casa de Estudiantes de Moscú. Con él se fue a vivir a Polonia y allí nació su único hijo, Vladi, y en 1958 se fue a México, donde se reencontró al fin con su padre. Él vivía exiliado allí desde 1939. En México trabajó durante más de 20 años dirigiendo el Departamento de Geografía e Historia de la editorial UTEA, una de las más importantes en Latinoamérica. Fue en México y cumplidos ya los 40, cuando, fascinada por la poesía de muchos de los poetas amigos de su padre, como León Felipe, Pedro Garfias o el propio Juan Rejano, cuando Carmen empieza a escribir poesía para recuperar la infancia perdida. Fue precisamente Juan quien la empujó a escribir y además la ayudó a abrirse camino al publicar sus primeros poemas en el suplemento cultural del Nacional que él dirigía. Carmen tuvo una profunda amistad con Juan. Fueron muchas las tardes que compartieron leyéndose mutuamente sus poemas. Ella nunca olvidará aquella soleada tarde de principios de julio de 1976 en la que, en casa de Juan y con él ya muy enfermo, él le leyó su último poema, La tarde, un poema que, entre otros versos, dice: como llevados por un viento oscuro que en la tarde de pronto su iracundia desata, todos los que yo amé, todos los que a mi vida dieron sentido, vibración y llama, partieron ya. Sobre la orilla apenas quedó mi sombra en cuerpo y duelo mirando a lo invisible. ¿Desde dónde me buscarán ahora? ¿Hacia qué rumbo el arco que separa su corazón y el mío levanta su funesta arquitectura? Triste es haber tenido tanto sol junto al alma y llegar a sentirse como isla nocturna olvidada del alba. Memoria en carne viva, condición de ceniza o ciega nube, aquí estoy sin estar, inútilmente. Nunca sentí mi cuerpo, absorto en el espacio donde furiosamente chocan sombras opuestas o sumergido en él, náufrago a veces, victorioso relámpago en las noches sin término. Fue para mí algo ajeno, piel y entraña de otro, y ahora, al llegar la tarde, me detengo a escucharlo como si regresara sin saberlo a mí mismo. Herido fui 100 veces y no acusé el estrago.
Supe pronto que nada nos pertenece a solas y el exiguo caudal que traje fui cediéndolo hasta quedar hermano de la rama en otoño. Vine a darme, nada llevo. En medio de la tarde, desnudo como el viento estoy. A la hora exangüe pagaré mi tributo final y sin un grito ni un rencor me iré. En tanto, apasionadamente espero y sufro. Juan murió al día siguiente. Yo conocí la poesía de Carmen en 2019. Estaba preparando un texto teatral sobre las mujeres del exilio, doblemente castigadas al olvido por su condición de mujeres, pero sobre todo por su condición de exiliadas también. En Internet encontré referencias de las poetas del exilio, Zenobia Camprubí, María Teresa León, algún texto de María Zambrano y de algunas otras, pero de Carmen apenas había un par de poemas y una pequeña reseña que decía eso, que había sido una de las niñas de Rusia y que había empezado a escribir poesía en México en los años 70. Pero aquellos poemas que había allí me impactaron tanto que no dejé de seguir tirando del hilo para conocer más sobre su vida y su poesía. Hablé con Luis, que estuvo ayer con nosotros como amigo, como director del Cervantes y sobre todo como especialista en la literatura del exilio republicano. Le pregunté por Carmen y me dijo, es que no he oído nada de ella. Estaba muy extrañado porque los poemas le encantaron, pero no había oído nada de ella. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional a ver si tenían algo de Carmen Castellote. Me dijeron, sí, hay un pequeño poemario, Vuelo de nieve a sol. Cerradas ya todas las puertas, vi que en aquel libro había 2 poemas, pero faltaba otro. Yo había leído 3. Tenía que haber otro poemario. Y bueno, cuando se cerraron ya todas las puertas que se me ocurrían, hice lo único que podía hacer. Era dedicarle una entrada en mi blog para poder compartir la belleza de aquellos 3 poemas que me habían llegado tan hondo. La vida a veces es muy generosa. Seguro que a todas y a todos nos ha hecho unos regalos increíbles. Unos meses después de haber subido aquella entrada en mi blog, iba en el metro con mi mujer cuando recibí un tuit de un adolescente desde México que me agradecía que hubiera escrito sobre su abuela. Os podéis imaginar cómo me sentí. Se me cayeron las lágrimas. Y le contesté corriendo diciendo, por favor, mándame todos los recuerdos, las vivencias, todo lo que tengas sobre ella, porque quiero escribir un texto en homenaje a ella y a esas mujeres, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando me dijo, no, que va, mi abuela lo que quiere es que usted me dé su dirección porque le va a mandar todos sus libros. Había encontrado viva a la última poeta del exilio republicano. Y a los pocos meses, a las pocas semanas, me llegó un sobre así de gordo. Venía una carta manuscrita, preciosa, en la que me agradecía el interés por su poesía y acompañaba todos sus libros, pequeños poemarios autopublicados, la mayoría de ellos en los años 80 en México, y un montón de fotos en papel originales. Muchas son las que estáis viendo en pantalla. Ella se tomó la molestia de escribir por detrás de su puño y letra quiénes eran los que salían en cada foto y cuándo y dónde fueron tomadas. Para mí aquello, como os podéis imaginar, fue una sensación increíble que me llegó a lo más hondo. No podía creer lo que me estaba pasando. Junto a aquellas fotos venían unas reseñas de prensa y pude ver que ella había sido reconocida en México en los años 80, pero no había nada más a partir de entonces, ¿no? Desde entonces hemos mantenido una preciosa amistad. Al principio eran cartas manuscritas, como deben ser, ¿no?
Pero llegó el coronavirus y aquellas cartas tardaron meses en llegar. Y ella, que se define a sí misma como una francotiradora que siempre ha ido por libre del mundo de la cultura y como una perfecta y orgullosa analfabeta funcional del mundo digital, que no le interesa nada, tuvo que cambiar de forma de comunicarse conmigo. Entonces ella vivía con su hijo, Vladi, escribía lo que me quería decir, se lo dictaba a su hijo escribía el mail y me enviaba el mail. Y así estuvimos durante mucho tiempo. De repente recibí una llamada de un número muy raro, un número muy largo, con una bandera holandesa al lado. Yo no sabía lo que era aquello, pero bueno, la curiosidad me pudo y cogí el teléfono y me dijo: hola, ¿sabes quién soy? Y dije: pues no. Dice: soy Carmen. Dije: hombre, Carmen. Y me dice: es que mi hijo me ha dicho que tengo una cosa que se llama tarifa plana o blanca o no sé cómo se llama, pero que me sale gratis llamarte, así es que te voy a llamar. Y desde entonces nos llamamos cada semana y tenemos unas deliciosas conversaciones telefónicas. En esas conversaciones ella me habla de esa España que conoce perfectamente, porque ha seguido todos los avatares de este país a través de las series de televisión o viendo las noticias, ¿no? Nunca ha renunciado a la nacionalidad española. Mantiene la mexicana, que es su patria de acogida, pero nunca ha renunciado a su España. En 2022 pude por fin viajar a México, a conocerla en persona. Al llegar a su casa me abrió la puerta Ricardo, su hijo. Nos dimos un abrazo y me hizo pasar al salón. Yo contaba con verla allí, pero no estaba. Y de repente hizo su entrada. Entró en el salón, nos quedamos como a unos 5 o 6 metros de distancia, los dos mirándonos fijamente, sin decir una sola palabra. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo cierto es que de repente empezamos los dos a reír a carcajadas, nos acercamos y nos dimos el abrazo más bonito que he dado en mi vida. En uno de sus poemas, La guerra y yo, que os he leído antes, hay un verso con el que empieza ese poema que dice: caminos, kilómetros de tiempo. Yo le pregunté a Carmen: ¿qué significa eso de kilómetros de tiempo? Y ella me dijo: Carlos, para los exiliados, la distancia nunca se ha medido en metros, se mide en años, porque sabemos que no podemos volver. Dejadme ahora que os lea alguno de sus poemas. Este se llama Te llamo como al aire. Tiradas las ropas sucias del mundo, lavada la oficina de mi piel, te llamo con mi cuerpo más primero, el corazón aniñado y estos ojos que amanecen y retratan tu nombre. Cuando piso mis noches entre zarzas de estrellas no nacidas y árboles doblados de pájaros sin vuelo, te llamo, porque eres mi frontera, porque siento tu voz cintura en mi cintura y el incendio de frutos en el aire roto de luz, aquí arrodillando tu cabeza sobre mi hombro en alas, anegando de mundo mis sentidos. Un parto de luz rompe el aire con sus corceles nuevos. Se esconden los ojos que nunca llegarán. Fugitivos se detienen los abrazos. La palabra es un remo perdido en el mar. Y el cuerpo, anticipo de vida y naufragio de muerte. Yo conservo una mesa para el pobre, una pluma que cava el pensamiento con verbos de alma y raíces transeúntes, unos divanes canosos de huellas amigas y noches que se tornan auroras con tazas de café, días con los relojes jubilados, rostros que son arrugas en mi pupila mojada y un santoral en el que bailan los diablos. Pero tengo una mesa que espanta los secretos, la mano diligente y un corazón que acierta, la pluma que devora las distancias de un sorbo y una rosa que inventa pétalos humanos cuando el día se estrella en mis persianas. Escribir es morirse un poco
Es dar marcha a los relojes del silencio, inaugurar el alma en la honda oscuridad. Es convertir la infancia en modelo permanente, vivir dentro y fuera, clavar los sentidos en el cosmos y hacer que las cosas sean ellas más tú. Es ordeñar la luz con la mente, acumular preguntas y dejarlo atesorado sin respuesta. Escribir es tener el universo en los ojos cerrados, beber distancias, entender al árbol abultado de estaciones y al viento que se infiltra entre las ramas. Es escarbar en las raíces, arruinar los sentidos, permanecer muy sola para estar con todos. Escribo para enhebrar las cosas que viví y hacer con ellas memoria. Voy por las regiones andadas que en virtud de un nombre me devuelven lo que en ellas dejé. Gente y paisajes despiertan en mí su timbre y es ese ruido de manantiales el que me detiene en ellos. Es mi mesa a la que todo vuelve. Una lámpara acerca los lugares y los protege del viento suelto detrás de mis ventanas. Escribo para que no huyan de mí los personajes de ese pueblo. Me persiguen sus rostros, sus charlas sin desperdicio, que nacían de ellos como ríos de primavera en los que todo era verdad. El canto de las ranas, el olor de los frutos despiertos y los reflejos de una cálida miel. Guardo lo que escuché en las honduras de mi ser, donde los rumores callan para ser más ellos. Escribir es entrar en un campo alumbrado por fresas, es caminar por encima del mar que duerme bajo una nieve dura. Quiero regresar al tiempo en el que todo fue respiración, raíz en vela, al centro mismo de la primera edad, al blanco estupor de la primera muerte. Camino de luz. Ahora soy ese viajero sentado en el tiempo con un costal de penas agobiándome el hombro. Conmigo están las regiones que habité, las lejanías vertidas y los perros, hombres que rompen caminos como yo. Ahora soy esa luz que de tanto serlo, a oscuras lo descubre todo. Y aunque las cosas son mi miedo, dejo que huyan de mis ojos y que inocentes construyan el milagro. El tiempo borró el paisaje con manos que destruyen, suprimió las cosas. El tiempo estaba fuera de los relojes, dentro de la luna que alumbraba la casa con un pálido candor. Nacían los recuerdos como de un techo caliente, crecían y se ocultaban los objetos. No había más mundo que el de la casa de madera con sus viejos baúles entreabiertos y unos manteles doblados por alguna abuela que ya no estaba. Desde la pared, aprisionados en marcos, me vigilaban rostros ajenos a mí y a mi extraño pensamiento. Ignoro cómo cabían todos en la minúscula morada. Yo zurcía sus historias en el insólito escenario de luz donde cosas y gente rodaban como sombras. Alguien dio cuerda a los relojes. El tiempo volvía al hogar. Voces diurnas reemplazaron al silencio. La casa volvió a ella. Eran ellos los objetos. Es noche en el mundo, es noche en la casa a la que dan carácter las fábulas del bosque, el murmullo de una lluvia que todos esperan y no acaba de llegar. Un viento asusta los cristales con su miedo. La tormenta está entre nosotros, aúlla como un lobo extranjero, como todos los lobos. A veces es suficiente un olor para traer al instante muchas cosas. Me detiene un olor a heno, promesa de luz y de mañana. Cuando mi nombre solo era la llamada que me hacía volver el rostro, el mundo era fácil. Las cosas, ellas. Todo acontecía sin esfuerzos, auroras que se invitaban solas, noches atrapadas en los espejos de lluvia y un tren anunciando la hora en los caminos. Con sus vitrales de luz resplandeciente, el crepúsculo es un estandarte de memorias que se aferran, sendas de eternidad por las que fácil camino con los colores que recogí en la infancia.
Lo de ayer tiene un nombre que retorna, un ritmo de domésticas brasas. Ruedan en mis manos gotas entrañables de la infancia, la eternidad sin estaciones. Ya no vive esa niña, pero el recuerdo de ella yace en mi alma como una estrella de coral. ¿Faltará mucho para el fin del mundo? Tiembla el viento entre las ráfagas del alba, estiran los montes su escalera y es mi yo quien todo lo anima. Guardo una estepa que no duerme, con un caballo que sueña jinetes y distancias, unos pinos que recogen luz del bosque para devolverla intacta al sol. Y son míos el caserón con fantasmas cuyo luto es blanco y el tren que se persigue a sí mismo sin encontrarse nunca. La lluvia estremece los cristales con sus deseos de mesa y de calor. Guardé vagabundos que contrastaban con la fiesta de un parque, niñas alistadas en los quehaceres del hogar que espiaban la calle desde una tímida ventana. Guardé retazos de Navidad y tarjetas del mundo y un álbum donde los amigos se guarecen del tiempo. Conservé distancias, rostros que arranqué de un callejón, el lago donde se tendían la luna y el silencio, y noches que trepaban al árbol como si fueran frutos. Me retuve a mí misma, en una mano la fábula y en la otra el mundo. Las cosas de ayer son descarga de luz en los días de ahora. Me alcanzan voces lejanas, distraídas se derraman las cosas. La música que alarga el viejo acordeón es como un manantial casero escapado de una jarra. Lo que creció conmigo me conmueve. Los tejados que alumbraban el paso con sus triángulos rojos, el árbol de cuya sombra me colgué con mi primera luz y la aldea que se escondía del mundo para ser ella el mundo. Las cosas primeras no las cambia el tiempo. Están intactas en ellas y en mí perduran como los sueños. Lo lejano está aquí. Tengo un alfabeto de sueños, un lenguaje ensartado en el alma. Busco el acto poético en ellos, en la casa con ladrillos amasados de bosque, en la oscuridad que acoge vagabundos y en todo aquel que sabe amar. Oriunda de la infancia, en las pausas del silencio, escucho a las niñas que brotaron dentro de mí como rumor de hojas de otros años que se mueven con el roce del sol y del centeno. Soy lo que conmigo fue, el tren, llenando mis pequeños bolsillos con pasajeros y pláticas que nunca anduvieron conmigo. Amo las casas de madera con un abuelo dentro que suelta fantasmas en la tarde. Amo a la gente sencilla, su forma de dar voz a las cosas, y creo en los milagros, en los sueños que creía cuando, tendida sobre la hierba primera, esperé la llegada de un mago que me enseñara el arca donde ocultas yacían todas las respuestas. En todo estuve con mi nombre. Con él me ungí de ramas frescas, quietud de crepúsculos y verano de lunas rotundas. Aunque cambié de casa, de fantasmas, mi nombre siempre es el mismo. Hay en el aire una expansiva melodía, un delirio de memorias frutales. Unas aves traen la eternidad, metiendo sobre la infancia. Su canto me llega a través de un castaño que es sombra y me acuna. La infancia es más grande que todo lo que conozco. Me acuna la infancia con manos de madre, con un viaje rápido de estrellas, con las hojas que descendieron del árbol para que yo hiciera mis almohadas crujientes. El miedo infantil quedó vencido en el columpio, donde realicé los viajes que más se alejaron de mí. Fue el sueño el que me ayudó a crecer, la sed de conocer el mundo por su ceñida amplitud. Mi casa es la madre que me acuna y me protege. Es mi universo, la fuerza que fecunda. Todo cabe en su regazo, recuerdos, sueños, la intimidad de los objetos y el orbe mismo. Pero mi casa no es solo ella, son todas las que habité y las que a mí me refugiaron. Cuando crezca, seré niña, salvaré mi encantamiento, insistiré en los milagros, creeré en la envoltura interior de las leyendas. Quiero salir de nuevo a los caminos, eternizarlos, cumplir con mi destino de soñadora de mundos.
los correos que nos hemos cruzado durante estos años, hablamos de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de todas esas cosas que nos preocupan como ciudadanos de este mundo. Ella está aterrorizada con lo que está pasando en Ucrania. Pensad que ella estuvo en la casa de Leningrado cuando llegó a la Unión Soviética, pero después la casa donde pasó más años antes de irse a tener que huir a Siberia fue en Jersón, esa población de la que pocos habíamos oído hablar y que ahora sale a diario en los telediarios. Hablando por teléfono con ella de esto, me decía, no entiendo cómo es posible que estos dos pueblos, que no son primos, que son hermanos, estén ahora en esta guerra absurda. Y no puedo dejar de pensar, cuando veo esos cadáveres por las calles, que quizá son los nietos y las nietas de los niños que venían a jugar conmigo. Es terrible cómo da vueltas el mundo y cómo se repite la historia. Hace apenas 80 años mandamos a nuestros niños allí, a la Unión Soviética, para ponerlos a salvo de las bombas. Ahora nos los mandan desde Ucrania para lo mismo. Pero hay otros niños que ni siquiera tienen el derecho a huir con todas las bombas que les están cayendo. En uno de aquellos correos le hablé de mi gran sueño, organizarle el homenaje que se merecía, alquilar uno de los más emblemáticos teatros de Madrid, el Español, el María Guerrero, y reunirnos allí, un grupo de actores y actrices, y leer sus poemas. Y que ella, si quisiera, pues podía venirse, se veía con ánimo desde México, o entrar por videoconferencia. Se lo dije a Luis García Montero y estaba fascinado con la idea y la apoyó totalmente. También se lo dije a Fernando Martínez, como secretario de Estado de Memoria Democrática, que apoyó totalmente la idea de visibilizar una figura como la de Carmen Castellote, la última poeta viva de nuestro exilio. Y también se lo dije al bueno de Carlas Francino, que me dijo, no lo dudes, ese día haré el programa de La Ventana, el de la cadena SER, desde ese escenario. Se lo comenté a Carmen y esta fue su respuesta. Toda mi biografía está en mi exigua obra. A mí no me gusta aparecer ni hablar más de la cuenta. Soy francotiradora y vivo alejada de los medios literarios. Hay una extranjería que me define por dentro y por fuera. Me lastima mucho tener que negarme a algo que nadie se negaría. Siento de todo corazón no poder asistir a lo que podría ser un evento precioso. No puedo asistir a eventos de esa naturaleza. Eso sí, el homenaje me lo debes después de mi muerte. Ante el encierro del coronavirus de los ciudadanos en sus casas, estoy subiendo cada día un poema en redes intentando dar ánimos a la gente, haciendo que no se sienta sola. He invitado a muchos compañeros y compañeras de profesión a que hagan lo mismo, que graben pequeños vídeos con poemas, monólogos, cuentos para niños. Muchos lo están haciendo. La respuesta está siendo preciosa y los vídeos están llegando a mucha gente que está encerrada en su casa. El primer vídeo que subí, donde explicaba esta iniciativa, incluía el primer poema y no podía ser de otra manera, Carmen, escogí uno tuyo. En concreto fue Mi abuelo. Y se lo dediqué a todos esos abuelos y abuelas que están luchando en primera línea cuidando de sus nietos en sus casas a pesar de ser pacientes de riesgo o afrontando la muerte en soledad en las residencias donde están encerrados. Así que ya ves, Carmen, tú también luchando aquí con tus poemas. Ya son miles las reproducciones que ha habido estos días en redes de tu poema. No te puedes imaginar la ilusión que me hace que tu poesía esté llegando a tanta gente. Tu abuelo sigue entrando en las casas de la gente gracias a las redes. Estoy seguro de que, habiéndolo descrito como lo has hecho en tu poema, habrá hecho que muchos y muchas revivan los momentos felices que pasaron con los suyos. El 23 de abril celebramos el Día del Libro y un pequeño pueblo de Andalucía organizó la primera feria del libro virtual. Me pidieron que grabase un vídeo recitando poemas de las y los poetas de la generación del 27. Fue muy emotivo compartir, aunque sea virtualmente, esos versos. Para acabar el recital, aunque por edad, desde luego,
no pertenezcas, lógicamente, a la generación del 27, me permití hablar de ti, contar algo de tu historia y leer 2 poemas, Mi abuelo y Escuela de Tundrija. Por lo que me cuentan las gentes de ese pequeño pueblo, tus versos llegaron a lo más hondo y he quedado con ellos en que cuando pase todo esto, iré una tarde a leerles tus poemas bajo un precioso árbol que tienen en la plaza del pueblo. Me gusta que te conozcan y compartir con ellos tu poesía. Voy a intentar que ese sea el primer recital al que sigan otros muchos en centros culturales, institutos, teatros, universidades, prisiones. Dicen que el azar es una cita con el destino, y así debe ser nuestro encuentro, algo ya preparado por esa fuerza desconocida. Yo, que soy enemiga de las redes sociales y de todo lo relacionado con la comunicación fácil, superficial, tengo que dar las gracias al Dios cibernético, como dice un amigo mío, que quiso que se hiciera el encuentro. Me dio mucha alegría que mi entrañable y amable abuelo salió del anonimato para entrar en muchos hogares y corazones. Es maravilloso. Ahora Tundrija, una aldea perdida en la nieve y rechazada por los mapas, entrará junto con mi amado abuelo a multitud de hogares y a muchos corazones sensibles. Creo, así lo estimo, que esta recuperación de la poesía del exilio es histórica. Yo conocí y fui amiga de varios poetas refugiados de la generación de mi padre, Juan Rejano, Pedro Garfias, León Felipe y otros más. Todos se merecen estar en el libro grande de la poesía. Sin ello, España no estará entera. Porque el exilio es muy triste. No eres ni de aquí ni de allá. Eres del exilio. Eres de nadie. Yo me considero en muchos sentidos una persona con suerte. He contado con amigos extraordinarios, pero lo que sufrí en mi amada Siberia jamás lo podré borrar. Es una herida que ni siquiera me atrevo a tocar. Te envío un poema, te lo dedico con mucho amor, recién salido del horno. Una poesía en época del virus, ojalá te guste. Para Carlos Olaya. Todos nos ejercemos en lo que somos, lo mismo el animal que el humano. El tigre emprende una carrera relámpago en pos de un bocado de carne, el alimento suyo de cada día. La mariposa, vestida de gala, surca el horizonte con unos remos avezados. Lame el perro el rostro de su bienhechor con verbos de factura doméstica y es el pájaro el que construye su intimidad. Cada cual expresa su ser sin hierros. Yo, como ellos, hago lo que me toca. Engarzo versos sin aplausos ni estridencias, casi en secreto. A lo lejos, más arriba, una estrella abre sus faros primeros. Inicia la gestación de la noche, el canto húmedo del grillo, la marea verde de las luciérnagas. Desde un ángulo del mundo, alguien arroja mi nombre. Yo sigo en lo mío, construyendo poemas, palomas mensajeras que envío a alguien que no conozco, pero sé que está conmigo. Me ejerzo por ese inefable impulso del alma que obliga, oprime, amenaza, condena y libera, por ese imperativo categórico. Carmen, quiero que sepas que me has llegado a lo más hondo del corazón con esos versos que me has dedicado. Son bellos, profundos y sobre todo tan tuyos. Jamás me habían dedicado a un poema y has tenido que ser tú, venida de más allá de espacio y tiempo, quien lo haya hecho. Creo que es un crimen que tu obra esté tan dispersa y sea tan difícil acceder a ella. Me encantaría poder recogerla en un único libro. Carmen Castellote, poesía completa. Se lo he comentado a Luis y la idea le parece fantástica. Así que, si no hay inconveniente por tu parte, vamos a llamar a unas cuantas puertas de las principales editoriales. Gracias por divulgar mi poesía, exigua pero repleta de amor y de dolor. Toda mi azarosa biografía cabe en ella, lo que amé y a quienes amé, así como lo sufrido, que fue mucho. Pasando al asunto de la posible publicación de mi obra, me has dejado muda. Sería algo fenomenal, humano, hasta tierno que los españoles de ahora, no los que nos empujaron con obuses a abandonar la patria y el juego, nos acogieran en su seno con tanta generosidad. Quiero leeros ahora otro de los poemas de Carmen. Es el canto 22º de su diálogo con Esfinge. Lo que mis ojos sin oficio palpan, lo que golpea el alma, el ser entero, esto que me vigila y mata,
No es el mundo que velaron mis sueños, este mundo que ahoga mi cintura con la palabra en filo y los brazos tan juntos, ceñido a mí con su espuma más alta y su caballo pura sangre de ayer, no es el que hablaba en mi puerta y yo amorosa invitaba a mi altar con las niñas que nacían de mí. Ya nada es silencio ni vacío como entonces. Mi pensamiento, ave de mar y de países, nada logra imaginar, nada nacer. Todo vacío lo llena el graznido del hombre y el silencio es duna de panteras, hoguera de oídos y colores, incendio de la voz. En mi nuevo dormir se ahogan los sueños. Es un dormir estéril de luces y de noche, solitaria orfandad de cuerpo y mente, brusco apagón de ventanas y puertas. Aquel anciano con arrugas en los huesos, venido del frío con el mundo en su morral, el que pedía posada en las noches y calentaba las canas junto a la lumbre eterna, aquel a quien yo esperé desde siempre, ¿dónde está? ¿Y dónde el mundo que me traía para que uniéramos los dos el corazón y el pensamiento? Ya poco queda de ti, un espejo de tierra para que viva mi flor imaginaria. Hundido está el velero y ahogado el mar. No hay voz que te pueda devolver ni aliento para alcanzar tu fuga. Tus huellas son horas sin carne. Festejemos la derrota con un abrazo de sombras. En mi alma hay un impulso de lejanías, una tonada de frutos en el viento, la sorpresa de aves que fecundan y el remanso de una sombra. Un viento me llama por mi nombre. Me subo en sus caminos. Le pido que me dejen las cimas más solitarias. El viento agita la marea creciente de unas nieves que se olvidan. Soñar es fácil. Escucho el ruido de mi voz que calla. Es un velero que el silencio empuja y al que yo me subo sin temores. Navegamos juntos. Entramos en el mundo desde este mundo de agua, que somos mi velero y yo. Confiero historias a los sitios abandonados. Los habito con fantasmas. Viajé por las regiones de la infancia con los ojos de ahora. Y aunque sé que la que fui ya no existe, en las noches de espejos rotundos te invoco con las rosas más fértiles de sol, las que vivas conservaste para mí. Envejezco observando al mundo que envejece. Por las noches no duermo. Pienso en muchas cosas, en la que fui y en la que soy ahora. En mis padres, que ya no existen, en los amigos que se hicieron ceniza, en la vida y en sus trampas. Abro la oscuridad con los recuerdos. Puedo tocar los rostros que ya no están conmigo, calmar la sed en un arroyo lleno cuyas voces escucho en el silencio duro. Acuden a mí sin esfuerzo los paisajes más callados, las cosas enterradas en las primeras memorias. Todo se acalla en la noche y se revive. Vivo de mis propias emociones, de mi más remota historia, de las frases que logré recoger de entre las zarzas de la vida, de los olores, los sonidos, de todo aquello que despertó el amado. El otoño pavimenta el parque con hojas y nostalgias, con un desvestirse lento. En los estanques flotan sus ropas como veleros dorados de otros mares. Hay una melancolía en los caminos, un cambio de piel en las cosas. Ignoro las razones ocultas del otoño, pero su entrega es hermosa. Un viento revolotea como una mariposa alrededor de mi cabeza. Me trae hojas secas y colores, mientras la tarde atraviesa el parque como latido último de luz, un encuentro perceptible de sombra y claridad. Desde un matorral oculto me llega el olor de unas ramas todavía verdes. Hay momentos en que soy feliz, cuando una jarra de pájaros se desagua en mi ventana o el crepúsculo derrama en el cielo sus recónditos afanes. Pero hay jornadas en que un sudor punzante me arranca del más próspero dormir. Pienso entonces en la muerte, en sus manos que cancelan. Sentada a la orilla de la cama, los ojos lámparas que viven, busco a los muertos que amé. Relleno con recuerdos el lugar que habitaron, respeto su doble juego de huir y estar. No sé si la muerte es patria única o si en ella también seremos extranjeros. Yo no logro imaginarme, sin mi alma, la luz que me inaugura. Me atormenta la sospecha de no poder cuajar entre los muertos.
Desconozco sus hábitos y la ley que los conforma. Ignoro si hay dioses en la nada. En The River, mi adorado Bruce Springsteen se pregunta si son mentira los sueños que no llegan a convertirse en realidad o son algo peor. Después de vivir esta historia con Carmen y este encuentro, lo que sí os puedo decir es que la mentira no está en los sueños que no llegan a convertirse en realidad, sino en la realidad que no nos atrevemos a vivir con la pasión de un sueño. Tirar de ese hilo, de aquellos 3 poemas, me permitió conocer la historia de Carmen y conocerla a ella. Y dar estos recitales me permitió que Marta Porpeta, la editora de la editorial Torremozas, viniera a vernos y se enamorara sin remedio del mundo de Carmen. Y en los 2 últimos años ese sueño se cumplió y ha publicado toda la obra de Carmen en 3 tomos. Uno es Kilómetros de tiempo, que es su poesía completa. Otro es Cartas a mí misma, que es un maravilloso libro, que son las cartas que la Carmen de hoy le escribe a la niña que fue a Rusia y que la mayor parte de los textos que habéis oído esta tarde provienen de él. Y Clamor de Aldabas, que es la colección de sus cuentos completos. Son unos cuentos totalmente rusos, chejovianos, maravillosos. El libro se llama Clamor de Aldabas porque en uno de sus poemas hay un verso que dice: tu ausencia es una aldaba en mis sienes. Creo que no hay mejor manera de recordar a los que se han ido. Dejadme que sean las palabras de Carmen las que acaben este recital. Un hombre y una mujer caminan contra el invierno, erizado de vientos y de nieve. Él sujeta a su amada con un guante de 5 horizontes. Ella carga con ese guante y un abrigo que esconde sus pequeños temblores. Caminan sin norte y sin sur, sin nada más contra el embate del invierno que los ataca con sus varas tajantes. El universo está borrado en esa oscuridad de frío en la que ellos plasman su amor. Crujen los viejos recuerdos. Florece su amor sobre la nieve nocturna. Un hombre y una mujer humanizan el invierno. Cancelan el frío con el lenguaje ardiente de los cuerpos. Los evoco desde mi más íntima memoria, donde todo retorna y crece. Se desvanecen en la niebla.